Ahí apareció. Dios les bendiga. Ahí apareció ya la notificación. Discúlpenme, es que estaba poniendo la música. Pues bueno, es un gusto iniciar otra vez esta semana aprendiendo la palabra de Dios. Y bueno, nos quedamos en un tema bien importante, nos quedamos en un punto muy importante que estábamos viendo algunos pasos para que usted y yo como hijos de Dios podamos obtener pues las promesas que Dios nos ha dejado, que Dios nos dejó escrito en su palabra y que muchas veces desconocemos o no sabemos cómo obtenerlas. Entonces nos quedamos en un punto bien importante, que es la confesión, y vamos a ver confesión de qué, qué es lo que tenemos que confesar para que nosotros podamos vivir la vida cristiana, estar satisfechos con la vida cristiana que usted y yo llevamos. Entonces, ahí sí ya se conectó, pues ahí ya sabe, ¿verdad? Ponga su manita arriba y ahí le estamos saludando y ayúdanos a compartirlo para que pues más personas puedan escuchar esta palabra y puedan ser bendecidas igualmente. Dios le bendiga, hermana Evelyn. Dios le bendiga, qué bueno que está aquí con nosotros. Nos da gusto verle, porque al verle sabemos que Dios está haciendo o ya hizo la obra en usted. Dios te bendiga, Samantha. Dios te bendiga, qué bueno que ya estás aquí con nosotros. Sos Eli, también Dios le bendiga, qué bueno que ya está aquí con nosotros. Compartido, muy bien, hermana. Sos Eli, Samantha, y por los demás no me aparecen quiénes son, pero Dios les bendiga, qué bueno que ya están aquí con nosotros. Y vamos a estar viendo este tema que decíamos, que hablábamos de las claves que Dios o que la palabra nos da para reinar, cómo reinar en vida. Que decíamos, una tenía que ser la primera, que era decisión. Teníamos que decidir, que decíamos, Dios es un caballero y no nos va a obligar a nada. Tiene que haber la decisión en nosotros de querer reinar en la vida, de querer creerle a la palabra de Dios, que damos el ejemplo de estas personas que entran al centro de rehabilitación. Siempre te piden que sea decisión de la persona el querer entrar al centro de rehabilitación. ¿Para qué? Para que pueda haber una verdadera transformación y un verdadero cambio. Porque cuando metes a una persona obligada, no va a haber ese cambio ni esa transformación, porque va a estar enojada, no va a ser decisión propia, ¿verdad? Entonces decíamos que una de las claves era la decisión. La segunda clave era la confianza. Confiar en Dios, confiar en sus promesas, confiar en que todas las promesas que Él nos dio son para nosotros. Que decíamos, este anuncio que está saliendo en la tele, ¿verdad? Para que México vuelva a crecer, necesita creer. Que le decíamos, aplicándolo a la vida espiritual, para que nosotros como hijos de Dios, como coherederos con Cristo, para que nosotros podamos crecer en el camino de Dios, en su conocimiento, en sabiduría, necesitamos primero creer en las promesas de Dios, creer en lo que Él nos dejó, tanto en las promesas, también en los mandamientos y en las responsabilidades que tenemos como hijo de Dios. Entonces esas fueron las dos claves que vimos, y hoy vamos a estar viendo confesión, que ya creo que ya habíamos dado un tema sobre la confesión, ¿verdad? Que necesitamos, donde dice, si mi pueblo confiesa sus pecados. Si confesare sus pecados, Él es fiel y justo. Sí. Mire, le voy a leer aquí, ahorita vamos a iniciar con el texto. ¿Qué texto vamos a leer? Estamos viendo, Dios le bendiga, hermana Chuy, Mari de Redondo,
y Luz Elena Herrera. Es Romanos Sí, 5:17, era creo Romanos que es. 5:17. Pero mire, confesión. Hablábamos de que nos regresamos, bueno, no nos regresamos, sino que se tocó otra vez lo que es la fe. La fe, o sea, la fe pues sabemos, ¿verdad? Es creer lo que no vemos. Entonces, una vez que usted y yo creemos, tenemos que confesarlo, ¿verdad? Decíamos, poníamos un ejemplo, creo que nuestra hermana Neve ponía este ejemplo de este hombre, ¿verdad? Que tenía sus dedos torcidos, ¿verdad? Entonces, pero él testificaba y decía, yo doy gracias a Dios porque Él ya me sanó, porque Él me sanó de la enfermedad que tenía, a pesar de que físicamente veían a este hombre con sus dedos todos torcidos y con esa enfermedad, pero él lo empezó a confesarlo. Entonces, ese es el tipo de confesión del que vamos a estar hablando ahorita, que a pesar de que no vemos lo que Dios nos ha dicho, que a pesar de que no vemos de que las cosas sean, yo lo confiese, ¿verdad? Que no necesite ver las cosas para poder decir, ah, sí, Dios lo hizo, sino que yo lo diga aún cuando todo el panorama es contrario. Entonces, ese es el tipo de confesión del que vamos a hablar el día de hoy, y vamos a ir avanzando ahí en otro punto. Pero fíjese, dice aquí, no hay manera de escapar a esta ley espiritual. Usted va a poseerlo cuando lo confiese. Para verlo, primero tiene que decirlo. Ahí está, es lo que decía ahorita. Si queremos ver las cosas, primero yo lo tengo que confesar, aunque el panorama sea todo lo contrario, ¿verdad? Que nos basábamos en Romanos 5:17, que era el versículo clave, que no habla en sí, se enfoca en la confesión, pero ese es el versículo clave donde decíamos que, creo que nos lo leían ayer en la predicación de nuestra hermana Josefina, que dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¿Que para qué? Para tener el mucho más que decíamos en temas pasados, que si por un hombre morimos, por un hombre tenemos vida eterna, y dice ya aún mucho más, que es lo que nos decía el apóstol Pablo. Quiero que entiendas que en Jesús hay mucho más santidad, mucho más sanidad, mucho más perdón, mucho más justicia, para que entendiéramos que a través de Jesucristo teníamos todas las de ganar. Entonces dice, si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinará la vida, dice, por uno solo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuáles son los puntos clave? Dios le bendiga, Iglesia Cristiana Evangélica, el Juan Pastor. Nuestra líder. Dios te bendiga. Entonces, decíamos, ¿cuáles son estos puntos claves? Primero, que tomemos la decisión. Segundo, que le creamos. Segundo era confesión, perdón. Y la segunda es confianza. Y la tercera es confesión. Que viene siendo, como dice el pastor, todo pegado junto. Viene siendo lo mismo todo, pero pues ahí explicado en partes. Pero fíjese, es verdad, es que estaba leyendo ahorita algo aquí que dice, ¿verdad? Dice, diga que el enemigo lo ha derrotado y su esclavitud se hará más profunda. Es como a veces, ¿verdad? Que estamos en una situación o estamos pasando por algún problema, qué sé yo, y decimos, es que no puedo salir de esto, es que no puedo levantarme, o es que esto me tiene bien atado. Mientras yo siga hablando así, mientras yo siga diciendo no puedo, no voy a poder. O sea, no voy a poder. Yo a mis niños cuando dicen es que no puedo, yo les digo, sí puede, hágalo, sí puede. Entonces, es eso, ¿verdad? Que se nos quite ese del yo no puedo dejar esto, yo no puedo quitarme aquello, yo no puedo levantarme, yo no puedo salir de la situación que estoy pasando, que se nos quiten esas palabras, ¿no? Es lo que hablábamos, ¿verdad? Vivimos en una vida
continua derrota. Tenemos una actitud de derrota y vemos que otras personas crecen y avanzan y prosperan espiritualmente y decimos, ¿verdad? Yo quisiera ser igual que esta persona, pero es que la persona es una persona de fe, volvemos. Es una persona que, a pesar de que su panorama es lo contrario, esa persona dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para eso es la Biblia. De que a pesar de que está en la situación, se levante y le haya, decimos, ¿verdad? Le haya el lado bueno a la situación, ¿verdad? Le hallamos la enseñanza al problema y no nos ahogamos en ese vaso de agua. Dios te bendiga, Violeta Gallo, qué bueno que estés aquí con nosotros. Y es cierto, yo he visto, no sé si usted ha visto estos programas de deportes, hexatlón, y he visto cómo los atletas van cuando van a pasar el circuito, la carrera, y ellos mismos se van diciendo, tú puedes, tú vas a ganar porque tú eres más fuerte que el competidor que está del otro lado, tú sabes más que él, tú tienes esa virtud de atinarle y tú vas a ganar, y ellos solo se van diciendo y ganan la carrera. Pero he visto cuando van personas y del otro lado para ellos es un competidor fuerte, ellos ya van con la actitud de que no le van a poder ganar a esa persona y pierden la carrera. Y muchas veces es lo que le dicen los entrenadores a los atletas, ¿verdad? Tú tienes que estarte enfocando en la meta y creerte que tú tienes la capacidad, que tienes el conocimiento para poder terminar la carrera, que tienes esas fuerzas y tú no te vas a sentir cansado. Y eso es lo que le dicen a los boxeadores, ¿verdad? Tú no estás cansado, tú puedes, tú tienes la fuerza. Y vemos que ganan las carreras. Entonces, eso es lo que nos quiere decir el apóstol Pablo en esta carta de los Romanos. No podemos estar con esa actitud de decir no puedo. Tenemos que confesar que somos hijos de Dios, que somos reyes y sacerdotes, que somos coherederos con Cristo y por tanto somos merecedores de todas esas promesas. Que no venga el diablo a decirle, por tu culpa crucificaron a Jesús y tú no mereces nada de lo que Él te está dando. Si Él nos está diciendo que son nuestras las promesas, que son nuestro el Espíritu Santo, que son de nosotros los dones del Espíritu Santo, que son de nosotros esa promesa de que un día Él va a venir por su iglesia y que vamos a ser levantados con Él, tenemos que empezar a confesar. Tenemos que confesar, yo soy un hijo de Dios, yo tengo el Espíritu Santo, para mí son todas estas promesas. Ahí va todo junto, ¿verdad? Decisión, tomar la decisión de creerle a Dios, tener la confianza, confiar en Jesús, en que aunque estemos pasando por una situación difícil, Él va a estar siempre con nosotros, y confesar, que viene siendo lo mismo, confesar de que todo lo que está escrito en la Biblia, promesas, mandamientos, todo, responsabilidades, todo eso es para mí. Entonces esas son las tres claves principales para poder, dice, reinar en la vida con Cristo. Dice aquí, fíjese, dice, de manera que si quiere reinar en la vida, comience a hablar como una persona que ya está reinando en la vida. Si quiere ser rey, comience a pensar y a hablar como alguien que ya es rey. Es como, mire, hemos puesto el ejemplo bien seguido de este príncipe, ¿verdad? ¿Cómo se llama el otro? No, el otro. William. El que va al trono, ¿verdad? El príncipe William. Él no se comporta como príncipe, mi hermano. Él se comporta como un rey, como si ya estuviera en el trono. Porque él es el que sigue, ¿verdad? Después de la reina, ¿verdad? Es la reina. Él es el que sigue en sentarse al trono, pero no porque todavía no esté en el trono, él se va a comportar como un príncipe, sino que él se comporta como si ya fuera el rey. Entonces es lo que dice aquí, ¿quieres reinar en la vida? Empieza a comportarte como un rey. ¿Cómo? Ahora, la pregunta es, ¿cómo se comporta un rey? ¿Cómo es? Nada más fíjese en la vida de los reyes, ¿verdad? ¿Cómo es su vida?
O sea, no confundamos de que, soy el hijo del rey y merezco todo. Todo el mundo y todo el dinero del mundo. Si vemos que este rey, William, se comporta como un rey, tiene todo a su acceso como rey, pero también tiene sus responsabilidades como rey. O sea, no se la pasa sentado rascándose la panza y que todo le estén dando, no, sino que trabaja en el reinado, pues tienen como que viven en medio de un pueblo, ¿verdad? Y se hacen cargo de la gente que vive ahí a sus alrededores. Entonces tienen sus deberes, mira. Ahora, usted y yo somos reyes y sacerdotes y tenemos deberes. Tenemos se nos ha dejado escrito cómo debe ser nuestra manera de vivir. Se nos ha dejado escrito el deber que tenemos usted y yo en esta tierra. Entonces, tenemos deberes, mira. O sea, el ser hijos de un rey, el ser reyes no quiere decir, como decía ahorita, ¿verdad?, que voy a estar ahí sentado esperando a que todo me caiga del cielo y a ser súper rico. No, sino que fíjese, Jesucristo, Él sabía de dónde venía. Nuestro Señor Jesucristo, Él sabía que iba al trono, pero él hizo de todo. O sea, Él fue carpintero, Él fue misionero, Él anduvo predicando el evangelio, estuvo expuesto a vituperio, era azotado, tantas cosas, no porque Él sabía de dónde venía, no porque Él sabía que su Padre era Dios, Él se iba a comportar como decimos, ¿verdad?, nada más sentado esperando que todo le llegara. No, sino que dice, se hizo vil entre los hombres. Entonces, eso es vivir como un rey. El vivir como un rey es servir. Ahí está el secreto. Vemos a los reyes aquí, sirven a la gente. No nada más están sentados recogiendo todo lo que la gente les da, sino que ellos sirven. ¿Cuál es nuestro deber? Servir. Ese es nuestro deber como hijos de Dios, como reyes y sacerdotes, servir al prójimo. Entonces, difícil, pues muchas veces sí, porque hay personas difíciles que no quisiéramos ni siquiera hablarles, pero bueno, ahí se muestra el amor de Dios en el Hijo de Dios. Dice, de manera que si quiere reinar en vida, comience a hablar como una persona que ya está reinando en vida. ¿Por qué? Dice, porque la autoridad que Dios nos ha dado en Cristo solo la podemos ejercitar de una forma por medio de la palabra hablar. No la podemos expresar de ninguna otra forma, porque no es física, ni mecánica, ni espiritual. Debemos ejercitar la autoridad divina de la misma forma que lo hace Dios. ¿Cómo? Hablando. De ejercitar la autoridad de la misma forma que lo hace Dios. ¿Cómo creó Dios al mundo? Hablando, ¿verdad? Dice, y dijo, hágase el día, y se hizo el día, hágase la noche, y se hizo la noche. Sepárense los mares de la tierra, y se separó. O sea, fue como lo ejercitó Dios, dice, mediante la palabra hablar, confesando, es como vamos a poder obtener todas estas promesas de Dios. Necesitamos confesar, dice que confieses que Jesucristo es el Señor de tu vida. Entonces dice, ¿de qué otra forma la vamos a hacer? Simplemente mediante la palabra hablada. Tenemos que confesar que somos hijos de Dios, que somos reyes y sacerdotes, que somos coherederos de Cristo, que tenemos acceso a todas estas promesas, a todas, como se dice, a esta herencia que Dios nos dejó en su testamento. Y también tenemos responsabilidades. Nunca nos olvidemos que siempre un cargo va a traer una responsabilidad. Entonces, como hijos de Dios o como hijos del Rey, también tenemos responsabilidades. ¿Cómo? Dios nos mandó a servir y no a ser servidos. Eso fue lo que nos mandó. Dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Libertad al cautivo, dar vista a los ciegos, y toda esa responsabilidad que creo que viene en el libro de Isaías. Entonces, vamos a hacer, ¿cómo se va a ejercitar? Mediante la palabra hablar.
que dice, ¿verdad? Dice, debemos ejercitar la autoridad, porque habla de la autoridad, dice, no la podemos expresar de ninguna otra forma, porque no es física ni mecánica, sino espiritual, era lo que decía ahorita. Dice, debemos ejercitar la autoridad divina de la misma forma que lo hace Dios. ¿Cómo? Hablando su palabra con nuestra voz. Cuando la hablamos con fe, tiene la misma autoridad que cuando es Él quien habla. ¿Dónde está el secreto, mi hermano? Volvemos otra vez al principio, en la fe. A veces hablamos, o a veces supongamos, ¿verdad? Oramos por alguna persona que está enferma y decimos, ¿verdad? ¿Por qué no sanó? Muchas veces, mi hermano, oramos no creyendo, ¿verdad? Oramos por la persona no creyendo, o decimos nosotros mismos, ¿verdad? No, sí, Dios está conmigo, pero muy dentro de mí no creo. Entonces, ¿cómo se va a ejercer? ¿Qué es autoridad? Eso mismo, que yo lo diga con toda la certeza de que ya es, de que aquello que Dios me está diciendo, aquello que en la situación o cosa que esté pasando, que ya está hecho, que yo lo crea muy dentro de mí, que ya es, aunque todo sea contrario. Entonces, autoridad, mi hermano, a todos se nos dio autoridad, porque su palabra dice, les he dado autoridad. ¿Para qué? Dice, para que venzan todo lo malo. Entonces, es increíble que muchas veces, podríamos decirlo así, ¿verdad?, seamos gobernados por lo malo y no seamos gobernados por lo malo por esa causa, porque no tenemos la autoridad de decir, yo soy hijo de Dios, y si yo estoy en esta situación, Dios me va a ayudar a salir de esta situación. Entonces, ¿qué es lo que nos está faltando mucho, mi hermano? La autoridad. ¿Qué es lo que nos está faltando? La fe. O sea, hablar con autoridad y hablarlo creyendo que las cosas ya son. Así que usted va a reinar en la vida cuando usted confiese que lo está haciendo. ¿Cuándo va a estar derrotado su enemigo? Cuando usted confiese que su enemigo está derrotado. Es simplemente, como dice, hablarlo con la autoridad que Dios nos lo ha dado. Tenemos la autoridad, Dios nos ha dado esa autoridad, el Señor Jesucristo nos dio esa autoridad. Entonces, vamos a reinar en la vida con Cristo cuando nosotros creamos que lo estamos haciendo, cuando nosotros confesemos que lo estamos haciendo. Nuestro enemigo, el diablo, va a estar derrotado cuando nosotros confesemos que él ya está derrotado y que no tiene ningún poder sobre nosotros, que es lo que nos quiere decir aquí el apóstol Pablo. Pero dice también, si su confesión es titubeante, llena de dudas y cambiante, también lo será su experiencia en cuanto a reinar en la vida. Que es lo que dice, habla el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Por qué? Porque no ha tomado una decisión, no ha creído, en lo que viene escrito en la palabra de Dios, no ha creído en las promesas que entonces es inconstante en todo. Es inconstante en el camino de Dios, es inconstante como hijo, como esposo, como padre, en todo, dice, en todo es inconstante. Así que si usted va a decir, no, el diablo está derrotado, y al siguiente día va a decir, es que cómo me trae el diablo, o sea, y nunca va a tomar esa decisión firme, una decisión firme de creer que el diablo ya está derrotado. La misma palabra lo dice en Apocalipsis. Sabemos cuál va a ser el futuro del enemigo. ¿Qué nos queda a nosotros aquí? Pues estar combatiendo todas esas acechanzas, todos esos dardos que él va a estar mandando durante toda la vida. No va a haber un día en el que él no esté bombardeando, decíamos. Con el ejemplo de Sansón y Dalila, ¿verdad? Cómo Dalila no se cansó y no se cansó y no se cansó hasta que Sansón le confesara el secreto. Y así está el diablo todos los días. Fíjese, hasta el último aliento de vida, el diablo está peleando por nuestra vida.
dice que hasta el último aliento de vida de Moisés, él estuvo peleando por la vida de Moisés, por una simple cosita que hizo Moisés, de eso él se basó para tener derecho a pelear por su vida. Entonces, hasta el último momento de vida nosotros tenemos que estar confesando que él ya está derrotado. Y entre más lo digamos, más se va a hacer realidad en nuestra vida. Así es como vemos, ¿verdad? Hemos visto la palabra de Dios nos relata, ¿verdad?, cómo fue la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que hasta el último aliento de vida de nuestro Señor Jesucristo, el enemigo estuvo ahí presente, ¿verdad? Y estuvo ahí diciéndole, si eres hijo de Dios, oye, bájate de ahí y sálvate. Entonces, el diablo no va a descansar, mi hermano. Era lo que decíamos ahora con este hombre de Sansón. El enemigo no descansa. A veces creemos que ya pasé la prueba y ya no va a venir nada y ya todo va a ser color de rosa. No, mi hermano. El enemigo siempre va a estar hostigándonos hasta hacernos decaer, hasta que nuestra fe decaiga. Pero es trabajo de nosotros estar alimentando esa fe, que era lo que decíamos. ¿Cómo es que yo me puedo mantener firme? ¿Cómo es que yo me puedo mantener con esa posición, ¿verdad? De que aunque todo esté en contra, yo esté diciendo, Cristo está conmigo, Él me va a ayudar a salir adelante. ¿Cómo? Comiendo palabra, que era lo que se nos decía, no sé si entre semana, ¿verdad?, nuestro pastor. Venimos a alimentarnos de la palabra de Dios. ¿Para qué, mi hermano? Para lo que viene el día de mañana. O sea, todos los días vamos a tener alguna prueba o se nos va a presentar alguna tentación en la que yo tengo que salir y vencerlo. Se nos decía, ¿verdad? No es pecado ser tentado. El error y el pecado está en que yo decido caer en el pecado. Entonces, yo soy, mi hermano. Decíamos creo en enseñanzas pasadas, yo le doy la autoridad y le doy el poder al enemigo para que acabe con mi vida. Porque la Biblia dice que Él no tiene potestad sobre nosotros, que Él no tiene poder ni autoridad sobre nosotros como hijos de Dios. Entonces, ¿por qué hasta ahorita quizás ha podido en su vida o ha estado teniéndolo ahí en opresión? Porque usted le ha dado ese poder. Porque usted y yo le hemos dado ese poder de tenernos en esa condición. Entonces, está en nosotros levantarnos y confesar, yo soy hijo de Dios y por tal yo debo de vivir, mi vida es como la de un rey. Yo no puedo estar en opresión, yo no puedo estar en esclavitud porque soy un hijo de un rey. Entonces, creérnoslas, hermano. A veces vemos todos esos temas como si fueran un cuento de hadas o qué sé yo, que no nos la creemos, pero ese es el punto. Créelo que si así Dios lo dejó escrito en su palabra, porque está escrito en la Biblia, así son las cosas. Eres hijo de un rey y si quieres vivir como tal, empieza a confesarlo y empieza a vivirlo. Dice nuestra hermana Evelyn, el enemigo tiene la habilidad, pero no tiene la autoridad sobre un creyente para quitarnos nada. Y así es, y muchas veces Dios le puede dar el permiso de que nos esté ahí ofreciendo a la tentación para probar qué hay en verdad en nuestro corazón. Como dice en Isaías, te llevaré al desierto para probar qué hay en tu corazón. O como lo hizo con Job, fue el mismo Dios que le dio el permiso a Satanás de que le quitara todo a Job para que viera. Porque Dios le dice, ¿no has visto a mi hijo Job? Que es justo, que es firme, que siempre me está dando la gloria. Y empieza Satanás, sí, pero porque lo tiene todo, pero si le quitas esto, y vemos que Job termina solo, porque se le quita toda la riqueza que tenía, su esposa, sus hijos, todo
sus sirvientes, su ganado, todo se le quita. Y aún así él siguió, dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Entonces es lo que dice aquí, dice, es muy posible que el enemigo se niegue a someterse después de una sola vez que le ordenemos hacerlo, pero podría estar probando la firmeza de nuestra fe. Tal vez esté preguntando si usted está hablando en serio. Pero si usted mantiene su mandato sin desviarse nunca de una confiada proclamación de sus derechos en Cristo, entonces su triunfo va a ser inevitable y el enemigo va a ser forzado a ceder. Su asiento en el trono va a quedar asegurado para siempre. Por eso dice su palabra, resistid al diablo y él huirá de ustedes. ¿Cómo lo vamos a resistir? Así. El diablo va a estar tentando, el diablo va a estar hostigando, yo lo voy a estar resistiendo. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Entonces, ¿de qué manera va a huir? De esa manera, mi amor. Resistirlo, o sea, de que si él me dice tú no puedes, yo sí puedo. De que él va a venir y me va a decir, no, es que mira la vida que llevas, ¿a poco crees que Dios te va a perdonar? Sí me va a perdonar, porque Él es rico en misericordia y Él ha dicho que me va a perdonar y me va a librar de todo esto que estoy pasando. Esa es la forma de resistirlo. Y cuando el enemigo vea que, pues le digo que es vil y despreciado y como quiera no se la cree, el enemigo huye, mi amor. El enemigo huye y nos deja en paz hasta que otra vez, ¿verdad? Viene la prueba otra vez, a ver si sigo igual en las mismas o nada más fue una emoción. Y la clave es en ver las pruebas como parte del crecimiento como hijos de Dios. Porque si vemos las pruebas como de que me lo merezco, yo me merezco esto y vivimos con una actitud de víctima, porque nos empezamos a hacer las víctimas, no lo vamos a lograr. Pero cuando usted ve las pruebas como una manera de crecer, de conocer más a Dios, de crecer en esa sabiduría, en la sabiduría de Dios, vamos a poder vencer. Dice que es ahí donde usted va a tener el triunfo asegurado. ¿Qué hizo Jesús en el desierto? Venció. Porque el diablo le tentó, dice que fue tentado en todo, y aún en el desierto él le decía, pero si tú eres el rey, si tú eres el Dios de este mundo, haz que esas piedras se conviertan en pan, o tírate de estos edificios y ordena a tus ángeles que vengan y te rescaten. Y Jesús lo podía hacer, pero dice que él no cedió a esas tentaciones de Satanás, y fue donde lo venció. En la cruz del Calvario, ahí fue donde fue vencido el diablo. Es como, volvemos a este ejemplo en los atletas. He visto que cuando ellos van a un reto de eliminación, a uno les gusta porque dicen, porque así yo me voy a ver qué tan capaz soy de estar soportando esa tensión, de estar soportando, porque es el momento donde todo está en tu contra y ellos van corriendo contra todo eso, y he visto que ellos dicen, ¿verdad? Salí más fuerte de este reto de eliminación. Entonces es así con nosotros, ¿verdad? Es como un reto de eliminación, donde tenemos que ir sacando todo aquello que nos está estorbando y ver hasta dónde somos capaces de llegar, hasta dónde somos capaces de vencer todas las tentaciones que nos pone el diablo. Dice nuestra hermana Evelyn, así es como el proceso nos lleva a la morada del Padre, aunque este proceso en mi vida debo glorificar a Dios. En todo momento, en cada situación difícil, siempre debemos darle la gloria a Dios. Así vamos a terminar ya con el cuarto punto, con la cuarta clave, que termina con, dice Cristo. Fíjese, dice algo bien importante aquí, porque dice, el camino de la fe comienza y termina en Cristo. Ustedes lo tienen todo cuando tienen a Cristo y están llenos de Dios por medio de su unión con Cristo. Él es gobernante supremo con autoridad sobre todo otro poder. Y da ahí una cita de Colosenses capítulo 2, verso 10. Dice, le voy a leer del verso 10. En adelante dice, y vosotros estáis completos en él,
que es la cabeza de todo principado y potestad. Ahí viene más explicado, creo. Sí, es esto. Ustedes lo tienen todo cuando tienen a Cristo y están llenos de Dios por medio de su unión con Cristo. Él es el gobernante supremo con autoridad sobre todo otro poder. Fíjese, dice algo bien importante porque dice, ustedes lo tienen todo cuando tienen a Cristo. Ahora la pregunta es, ¿tenemos usted y yo a Cristo con nosotros? Yo creo que sí, mi hermano. Está Cristo en nuestros corazones. Cuando le recibimos a Él, Él está aquí adentro. Entonces, ¿cuál es la importancia, mi hermano? De que permanezca aquí adentro, ¿verdad? De que nuestro Señor Jesucristo permanezca aquí adentro, de que el Espíritu Santo permanezca con nosotros. Escuché una persona decir, es que ya no puedo, es que no puedo dejar de hacer esto, es que no puedo, o sea, no puedo hacerlo. Y yo le comentaba a una persona, le digo, sí puede, fíjese, vimos todo, ya terminamos con esta historia de Sansón que nos dejó mucha enseñanza, demasiada enseñanza. Y fíjese algo bien importante, porque vemos cómo este hombre comienza, ¿verdad? Él había sido enviado como juez por Dios para que rescatara al pueblo de Israel. Pero vemos cómo él comienza a tener una vida desordenada, porque él se empezó a llenar de orgullo, él se empezó a llenar de soberbia, él se empezó a llenar de tantas cosas, que lo llevaron a terminar de una manera terrible, ¿verdad? Porque vemos cómo termina sin ojos, cómo termina ahí todo, pues deshecho, ¿verdad? Por el hombre. Pero fíjese algo bien importante que Sansón sabía dónde estaba su rescate. Sansón sabía dónde estaba la fuerza. Él sabía dónde estaba su ayuda. Él lo sabía porque en el último momento dice, y me acordé de Jehová y clamé a Él y le pedí que me diera una vez más esa fuerza para acabar con lo que se le había mandado desde un principio, para acabar con estos filisteos. Él se acordó, mi hermano. Entonces, ¿dónde está el secreto? Dejemos de decir, no, es que yo no puedo, no, es que no puedo dejar de hacer esto. Ahí está la respuesta. Clama a Dios. Dice, clama a mí y yo te voy a responder. Tu fuerza está en mí. Pero muchas veces, mi hermano, como dice aquí, a veces nos creemos que todas las podemos, que no necesitamos a Dios para nada. Y llevamos una vida de fracaso en fracaso. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que a pesar de que veamos cómo está nuestra vida, no corramos y nos hinquemos y pidamos auxilio al único que nos puede ayudar? Y fíjese que en el libro de Jueces decíamos, comenzó diciendo, y se levantó una generación que no conocía a Dios. Pero sin embargo vimos jueces que hicieron lo bueno delante de Dios, lo vimos en Débora, vemos estos jueces que hicieron lo bueno delante de Dios. Pero fíjese cómo empieza Jueces, se levantó una generación que no conocía a Dios, y los últimos capítulos de Jueces, en cada uno dice, y cada quien hacía lo que bien le parecía. Pero a veces decimos, no, bueno, es que se levantó una generación que sus padres no les enseñaron. Pero y luego vemos a estos jueces como Débora, que hicieron lo que a Dios le agradó. Entonces vimos que en cada uno, podemos ver que en cada uno de ellos estuvo la decisión de hacer lo bueno o de hacer lo malo delante de Dios. Vemos que Sansón, decíamos, ¿verdad? Él fue escogido desde el vientre de su madre, fue lleno del Espíritu Santo. Sus padres le enseñaron, mas sin embargo él quiso hacer lo que bien le parecía a él. Y creo que ese es el error que mucho pueblo de Dios estamos cayendo, y más en estos tiempos que se celebran tantas fechas que para el mundo son importantes, como el Día de Muertos, como el Halloween, como la Navidad, que vemos que
que cada quien hace lo que bien le parece y no lo que está escrito en la palabra de Dios. No sé, fíjese, hablando ahora que se aproxima la Navidad, ¿verdad? Nosotros sabemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que se está celebrando, ¿verdad? Uno como hijo de Dios sabe. Pero es bien, ¿cómo le diré? Es bien increíble ver cómo mucho pueblo de Dios hace las cosas de su manera, como decías ahorita, lo festeja de manera que a él le agrada, que al hombre le agrada, ¿verdad? Y pues, ¿qué es lo que al hombre le agrada? Pues lo que todo el mundo hace, ¿verdad? Que los regalos, que todas esas cosas, ¿verdad? Que se hacen. Y no le dan importancia a lo que verdaderamente le deben de dar importancia, ¿verdad? Que es a nuestro Señor Jesucristo. Sino que dejan eso a un lado y se basan en satisfacer sus necesidades, en satisfacer sus emociones. Entonces se olvidan del principal objetivo. Entonces es eso. Sansón se olvidó del objetivo, que era rescatar al pueblo de Israel. ¿Y qué empezó a hacer? A llenar, a satisfacer su carne, a satisfacer sus deseos, que vimos, ¿verdad? ¿Cuál era la debilidad de Sansón? Las mujeres. Por eso terminó sin ojos, ¿verdad? Que decía, estos ojos incontrolables, ¿verdad? Entonces, el error está en eso, el error está en eso, en cambiar el objetivo. Usted y yo tenemos un objetivo en esta tierra, pero ¿dónde está el error? En que yo disfrazo ese objetivo, ¿verdad? Y lo hago a mi manera. Y nos olvidamos de, como hemos dicho desde un principio, ¿verdad? A la manera que Dios nos dice que hagamos las cosas. Entonces necesitamos volverle. Necesitamos, como es el versículo que leímos, depender de Dios, porque dice que Él es el gobernante sobre todo principado y potestad, y por lo tanto, por eso dice, necesitas tener a Cristo dentro de ti, que esa es la clave para poder tener esa autoridad y reinar en la vida con Cristo. ¿Qué necesitamos? A Cristo. Necesitamos confesarle, necesitamos decidir y necesitamos tener la confianza en Él. Y vamos a ver una cita que dice ahí en Hebreos 12. Sí, 12:2. Yo se lo voy a leer en esta versión y Ana se lo lee en esta versión porque creo que viene en otra versión. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice igual, pero está hablando, mi hermano, que dice, no dependa de sí mismo ni alardee de manera alguna en sus propias cosas, que su confianza esté puesta en Jesús, de manera que no se mire a sí mismo, sino que tenga, y luego dice, sino que tenga usted puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así que dice, los que creemos en él, estamos sentados con él en ese mismo trono y reinamos en la vida. Es lo que decíamos, pues dice, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador, que es el error que cometió Sansón. Puso sus ojos en sí mismo y en lo que a él le agradaba y no a lo que le agradaba a Dios. Porque dice, no dependa de sí mismo. ¿Cuál es el error del ser humano? Que empezamos a depender de sí mismo, ¿verdad? De que, supongamos un ejemplo, algo en una situación económica, ¿verdad? No, es que ya se me terminó, ahora sí ya no puedo hacer nada, porque se me terminó el dinero para lo que tenía destinado, ¿verdad? Estoy dependiendo de mí mismo, estoy dependiendo de mi salario, estoy dependiendo de mis fuerzas, estoy dependiendo de mí mismo en sí, y estoy dejando a un lado a Dios. Por eso dice, deja de depender de ti, deja de depender de lo que te rodea, empieza a poner tu mirada en Jesucristo, ¿verdad? Dice que es el autor y consumador de la fe. Entonces, empecemos, mi hermano, empecemos a dejar de depender de nosotros. ¿Por qué no podemos?
Porque dependemos de nuestras fuerzas. ¿Por qué no podemos salir de aquello que nos está afligiendo? Porque dependemos de nuestra fuerza. Y estamos dejando a un lado, estamos perdiendo, ¿verdad?, de vista al único autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga, hermana Laura. Dios te bendiga, qué bueno que está aquí con nosotros. Dios te bendiga también, Iris. Dios te bendiga, qué bueno que estás aquí con nosotros. Y dice nuestra hermana Evelyn: gracias a todos por sus oraciones. Sabré esta semana la fecha de mi cirugía. Y dice también: he aprendido una gran lección de dejar de lado todo en lo que creía y de tener verdaderamente una relación profunda con mi Padre, porque verdaderamente solo Él tiene lo mejor. Así es. Ayer nos leían un texto donde dice que no solamente es que no solamente es el arrepentirnos, sino también es transformarnos. Dice arrepentidos y transformados. Entonces, no solamente basta con arrepentirnos, sino que haga una verdadera transformación en nosotros. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, hay una transformación, ¿verdad? Hay un cambio de vida. Por eso, a veces decimos, ¿verdad?, o vemos a la persona que dice: es que, ¿por qué si yo me arrepentí lo volví a hacer? Bueno, porque verdaderamente no te arrepentiste. Porque una persona que se arrepiente de todo pecado ya no tiene ni siquiera el gusto de volver a hacer lo que hacía antes. Sí, no se siente ya cómodo con hacer. Eso es cuando vemos un verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Cuando la persona deja de hacer las cosas que hacía antes y se enfoque en hacer las cosas como le agradan a Dios. Porque no podemos decir que hay un verdadero arrepentimiento cuando seguimos haciendo lo mismo pero disfrazado. Lo mismo pero disfrazado, ahí no es un verdadero arrepentimiento. Dice la misma palabra, ¿verdad? El que deje padre y madre y siga en pos de mí, ese va a ser mi verdadero discípulo. Entonces tenemos que dejar todas las costumbres que hacíamos, todas las cosas que hacíamos antes de venir a los pies de Cristo y empezar a hacer las cosas como le agrada a Dios. Dice: los que creemos en Él estamos sentados con Él en ese mismo trono y reinamos en la vida. Entonces esos son los 4 puntos claves que necesitamos para reinar en la vida con Cristo. Te lo voy a repetir, que es decisión, confianza, confesión y Cristo en cada uno de nosotros. Entonces, con eso terminamos ese tema y la próxima semana vamos a estar viendo, y ahorita vamos a adelantarle nada más para que usted vaya estudiando las citas. Dice, el próximo tema va a ser escondidos con Cristo, ahora en Dios. Escondidos con Cristo en Dios, que va a ser en Colosenses capítulo 3, versos del 1 al 11. Fíjese, ahí Pablo nos va a mencionar dice aquí, un verdadero tropel de pecados. Dice: a causa de los cuales afirma, la ira de Dios viene. Eso va a estar muy bueno. Porque fíjese, ahí nos va a hablar de la fornicación, nos va a hablar de la impureza, nos va a hablar de las pasiones desordenadas, nos va a hablar de los malos deseos, de la avaricia, de la ira y del enojo. Dice: malicia, blasfemia, palabras deshonestas, mentiras y cosas semejantes. A estas cosas aterran a muchos cristianos que parecen ser bastante incapaces de escapar a sus garras. O sea, fíjese, cristianos que están viviendo bajo estas cosas, ¿verdad? Ahí Pablo en Colosenses capítulo 3, del verso 1 al verso 11, nos va a hablar de estas cosas que miren, hoy en día el enemigo está metiendo mucho todo este tipo de cosas en el cristiano. Hemos dicho, al de afuera no, que pues el de afuera ya lo tiene ganado, pero a los que el enemigo quiere es a los hijos de Dios, y está sembrando tantas estas cosas en el cristiano, que nosotros como hijos de Dios lo estamos permitiendo, y todas estas cosas, mi hermano, nos están llevando a una destrucción, ¿verdad?
destrucción tanto personal como destrucción matrimonial o familiar. Y fíjese, en donde más está viendo este cambio de mentalidad en el que ya todo lo ven normal es en los niños y en los jóvenes de hoy, que han aceptado ya todas estas tantas cosas que han salido hoy en día, como la homosexualidad, el cambio de género, que ya lo están viendo normal, porque es donde el diablo empieza a atacar en los pequeños, porque por eso dice en Jueces, se levantó una generación que no conocía a Dios. Empezó desde pequeños con ellos, de modo de que a los padres descuidaron eso, dejando a los niños y jóvenes en tantas costumbres en aquel tiempo paganos, pero hoy en día los padres han dejado a los niños a cargo de, como dice, he visto un anuncio, ¿verdad? Hoy estas son las personas que educan a tus hijos, y sale el celular, sale la televisión, sale tantas cosas, menos los padres. Entonces hoy en día, oí ayer, ¿verdad?, ¿cuáles son las personas que usan el Halloween a los niños? Les pone todo muy atractivo. Ayer pasaba un montón de niños, mi hermano, por ahí por la casa ahí pidiendo el Halloween, y las mamás junto con ellos y disfrazadas. Y le decía a mi esposo, buenas, para sacar a los niños a pedir el mentado Halloween. Y decían, ¿verdad?, la mentada frasecita esa de noche de brujas, Halloween. Digo, buenas para sacar a los niños, pero ¿qué tal ahora que van a regresar a las escuelas? Que nadie quiere regresarlos a las escuelas, todos quieren quedarse en línea, pero para estas cosas que se los están entregando al diablo, ahí sí son bien buenos. Entonces, falta de conocimiento, mi hermano. Falta de conocimiento, que no sabemos a quién se los estamos entregando. Porque fíjese, aún en el pueblo de Dios, porque veíamos en su palabra que el pueblo de Israel cayó en todos estos tipos de cosas, en todo este tipo de abominaciones a Dios. Y hoy en día, aún mucho pueblo de Dios, ayer celebraron el mentado Halloween, mezclando las cosas de Dios, las cosas santas con las cosas profanas, ¿verdad? Y no se están dando cuenta del mal que le están haciendo a esos pequeñitos que apenas empiezan a crecer, y que el día de mañana van a dar a conocer lo que los padres sembraron en ellos, porque nosotros como padres somos responsables de lo que sembramos en cada uno de nuestros hijos. Lo que yo le enseñe es lo que el día de mañana ese niño va a hacer. Entonces nos va a hablar de esto, que es algo bien importante. Y mira, dice algo bien importante aquí, que dice, a pesar, era lo que decíamos ahorita, hablando del arrepentimiento, que dice, a pesar de las muchas lágrimas de arrepentimiento, la carne parece mantener su control sobre la vida de ellos. Que decíamos, ¿por qué volví a caer si me arrepentí, lloré y dije? ¿Por qué? Porque dice, porque la carne mantiene un control sobre tu vida. Fíjese, le voy a leer esta cita, nada más es para darle un adelanto de lo que vamos a ver el próximo lunes, para que no se lo pierdan. Pero dice, el encabezado dice, Cristo, no la carnalidad. Y empieza diciendo, si pues haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, que son fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó,
sea renovado hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escrita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Y fíjese, habla de los hijos de desobediencia. No habla de los impíos. Cuando la Biblia se refiere a la gente pagana del mundo, dice impíos, ¿verdad? Pero aquí dice hijos de desobediencia, que es lo que nos decía ayer nuestra hermana, creo, Josefina, que nos hablaba, ¿verdad? Queremos estar en las... que nos decía, ¿verdad? Porque a veces seguimos con esa actitud de no poder, porque también seguimos en fornicación. Queremos estar en las cosas de Dios, pero también estar en fornicación, en adulterio, en palabras deshonestas, en ser fraudulentos, ¿verdad? Robar, matar. Dice que la avaricia es considerada también una idolatría. No necesitamos adorar una imagen. Dice que estamos en avaricia, que es idolatría. Ahora, hablando de eso, que no necesita adorar una imagen, usted podría decir, no, yo no adultero. No, si dice la Biblia, no necesitas meterte con una mujer, si nada más de verla y codiciarla ya estás adulterando, ya estás fornicando. Entonces, para aquellos que dicen, no, pues yo no engaño a mi esposa o a mi esposo, ¿verdad? Porque pues yo no he tenido intimidad con otro hombre o con otra mujer. Si eres de las personas que nada más miran y codician a la persona, ya es adulterio y es fornicación. Así que es de lo que se nos va a hablar, ¿no? Cosas bien importantes que usted y como yo debemos de saber, que debemos de tener mucho cuidado, porque como nos hablaba Dios, ¿verdad? En uno de los mensajes, creo la semana antepasada, de todo esto, de lo que se está moviendo en las redes sociales. Le enseñaba a una persona, ¿verdad? Le decía, mira, o sea, porque se nos daba uno de los mensajes donde ya las redes sociales, fíjese, Facebook, que tiene sus políticas, ¿verdad? Sabemos que no puedes subir muchas cosas porque te las tumban, no puedes subir pornografía ni cosas de esas porque te las tumban, pero le dije a una persona, le digo, mira, yo apenas abro la mental televisioncita del Facebook y lo primero que aparece son videos de pornografía. Fíjese de qué, mi hermano, tanto de humanos como de animales. O sea, animales teniendo relaciones sexuales, incitando al ser humano a caer en eso, porque en otro de los videos que siguen ahí subiendo, hay un hombre teniendo relaciones sexuales con un animal. Entonces, ahorita las redes sociales, miren, está llena de pura basura de esa, que si nosotros no cuidamos a nuestros hijos o nosotros mismos no nos cuidamos, vamos a caer en ese pecado. Y eso, mi hermano, nos va a llevar a después quererlo realizar físicamente. Entonces, el enemigo está trabajando mucho, mi hermano, en esa área, en el ser humano. Mucho en esa área. ¿Por qué, mi hermano? Porque hemos dicho, la familia es el núcleo, es lo principal que Dios creó. Entonces, ¿qué quiere hacer el enemigo? Destruir familias, destruir matrimonios, destruir personas, ¿verdad? Dejarlas ahí, que ya no se levanten y que ya no puedan venir al arrepentimiento. Entonces, tengamos mucho cuidado, mucho cuidado. Por eso hemos dicho mucho este texto, ¿verdad? Que dice su palabra, velad y orad para que no entréis en tentación. O sea, estemos velando y estemos orando mucho por todo lo que se está moviendo hoy en día en estas redes sociales, y si es posible, ya no le demos tanto tiempo a estar viendo todas estas cosas, porque en todos lados están apareciendo cosas de este tipo. Es correcto, hermano. Está bien peligroso de ver. Y estamos en tiempos donde siempre, ¿verdad? Siempre se están moviendo huestes espirituales de maldad y siempre vamos a estar peleando contra estos espíritus. Pero hoy, estos meses que son octubre, noviembre, diciembre, son meses donde anda el diablo, donde se desata a todo lo que da.
empezando todo el mes de octubre, que se empiezan a hacer tantos ritos satánicos. En noviembre, que es Día de Muertos, y que en México se acostumbra a levantar altar de muertos a todos sus muertos, ¿verdad? Los metaban matachines. Ahora que todas las calles cerradas por tanta adoración a Judas, no San Judas, al Judas Tadeo, y después va a seguir los matalinches esos para la Virgen de Guadalupe. Y viene tanta adoración a ídolos, tanta idolatría, tanto estos meses que decía, todos preparándose, ¿verdad?, para hacer su fiesta de Halloween, sus altares de muertos, sus comidas realizadas a los santos, adoraciones, y luego dice, te las ofrecen a ti, y uno ignorante, muchas de las veces, porque yo creo que ahorita hoy en día nadie es ignorante, caemos en consumir esos alimentos sin saber que lo que estamos comiendo es entregado pues al diablo, mira, porque por los ídolos es puro. Vi la publicación que dice, el mundo se está preparando para todas estas festividades, y tú como pueblo de Dios, ¿qué estás haciendo? Nosotros como pueblo de Dios deberíamos, dice, estar orando en nuestros cuartos, porque no nos queramos creer invencibles, porque no lo somos. Decíamos, somos humanos y tenemos errores, y a veces vamos a caer, pero que no esté en nosotros el hacernos, ni quedarnos como comodinos, porque nuestro trabajo como pueblo de Dios es pelear, es luchar. El pueblo de Israel toda su vida se la ha pasado luchando y defendiendo las creencias que ellos tienen en Dios, y así nosotros como pueblo de Dios. El mundo hoy en día, en estos tiempos, se prepara para tantas festividades, y nosotros como pueblo de Dios deberíamos estar orando de perdido para proteger a nuestra familia que está alrededor, y para que Dios proteja a la iglesia donde nos congregamos, y a la iglesia mundial, y también a todos los que están a nuestro alrededor. Entonces, ese es el tema que vamos a ver el próximo lunes, escondidos con Cristo en Dios. Usted léale esta cita, que es Colosenses 3 del 1 al 11, para que usted vaya estudiando, y así el lunes podamos tener más interacción. Y si tiene alguna pregunta, pues ahí la anota, y ya el lunes pues nos la puede hacer, ¿verdad? Y ya pues que Dios nos ayude a respondérsela. Que Dios y el Espíritu Santo nos ayude. Entonces vamos a dar por terminado, para no avanzar en ese tema, porque pues la vamos a dejar incompleto. Mejor el lunes empezamos con todo el poder con este tema. Así que vamos a orar para dar por terminado este servicio. Gracias a todos aquellos que se conectaron, hermana Angelina Contreras, Ana Herrera, Dios te bendiga, qué bueno que estés aquí con nosotros. Luz Elena, María Mata Camarillo, Dios le bendiga, qué bueno que está aquí con nosotros. Y vamos a orar, no se desconecte, ore juntamente con nosotros para así terminar este servicio. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias por lo que nos permitiste hacer hasta este momento. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el consejo que nos das hoy, Señor, que es necesario que creamos, Señor, para que nosotros podamos tomar estas promesas, Señor, que te creamos, que confesemos, Señor, y que la clave está en que estés tú en nosotros, Señor Jesús, que permanezcas en nosotros siempre, Padre. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a quitar todo aquello que no te agrada, Señor, y a agregar todo aquello que aún nos hace falta, Señor, para llegar a esa estatura, Señor, que es en Cristo Jesús, Señor. Gracias por todas aquellas personas que se conectaron con nosotros a través de las redes sociales, Señor. Yo te pido que tú bendigas sus vidas, que tú seas en ellos, Padre, en este día, que les ayudes en todas las cosas que vayan a hacer en este día, Señor, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la bendición del Padre sea en cada uno de ellos, Señor. Todo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga a mi hermano. Ay, discúlpeme si tenía los ojos abiertos, es que está mi niñito aquí, se quería subir otra vez. Pero Dios le bendiga, que tenga un muy bonito inicio de semana, y bueno, que nuestro Dios le ayude en todo lo que vaya a realizar en este día. Dios le bendiga.